malformaciones. Y aparte, porque por tradición oral, desde la colonia, algunos frailes, como Fray Bernardino de Sahagún, recopilaron estas tradiciones y las dejaron escritas, y por eso uno las lee y las puede conocer. Esa piedra que le ponían era porque iba a pasar por un lugar donde había un gran jaguar, una fiera enorme que le quería robar su corazón. Para distraer esta fiera, se sacaba la piedra de la boca, la arrojaba lo más lejos que podía, y entonces la fiera se va a buscar esta piedra y él podía continuar su camino. Ellos creían que nosotros, los seres humanos, estamos formados por dos tipos de materia. Materia pesada, que sería el cuerpo físico, y una materia ligera, que se componía de tres esencias. El tonali, que venía siendo como el espíritu y se alojaba en la cabeza. El teyolía, que es el corazón, se aloja en el corazón. Y el ixillot, que estaba en el hígado. Ellos pensaban que el tonali era su alma o espíritu. En el corazón recaían los sentimientos y en el hígado caían las emociones, ya sean malas o buenas. Por eso cuando alguien dice, tiene mal de ojo, su alma se quedó en el lago, se quedó en el río, ¿no? Tiene aire, pues es porque el tonali se salió y había que regresarlo. ¿Y esto quién lo hacía? Pues las mujeres que se dedicaban a la medicina tradicional o herbolaria. Cuando tenían una emoción fuerte, caía en el hijillo y se desprendía. Entonces su organismo no estaba equilibrado. La materia ligera no estaba con la materia pesada. Y entonces, para ellas era importante que cuando lo enterraban, tuviera estos elementos para que pudiera ir equilibrado y llegar al lugar que le correspondía, ¿no? También le ponían sus alimentos, pero no guisados o no preparados como actualmente que le ponemos el arrocito, el mole. No, le ponían su maíz, su frijol, le ponían semilla de calabaza, de chía, de amaranto, pero sin procesar. Así tal cual lo pueden cortar. En este caso de la ofrenda, ahorita que se acerquen, van a ver que tiene su techichi, tiene su manta, tiene sus cuarzos, tiene sus mazorcas, que es un maíz, que por cierto este maíz es producto del trabajo de la familia de esta Chinampa, de la familia Ordóñez, porque ellos están tratando de conservar nuestra semilla, porque sabemos que ahora todo es, ¿cómo se llama eso? Transgénico. Exactamente, transgénico. Entonces ellos están tratando de recuperar la semilla original y ellos siembran aquí en sus parcelas, aquí en sus chinampas. Y en la ofrenda tenemos este tipo de maíz que ellos están produciendo actualmente, que con el tiempo se tiene que ir mejorando, que es lo que le llamamos domesticación del maíz, se tiene que ir mejorando y están tratando de conservar nuestra semilla del maíz. Si nos ponemos a pensar, los adultos sobre todo, ¿cuánto tiempo nos piden en un panteón cuando queremos exhumar a un familiar? Porque queremos cremarlo, se fue el testamento en el traje, se llevó el anillo de oro y lo quiero recuperar, y entonces queremos sacar el cuerpo. ¿Cuánto tiempo nos piden para sacar el cuerpo de la tierra? 7 años. ¿Quién sabe cuando le surge mucho, como mínimo, cuánto tiempo? 4. ¿Cuánto tiempo tardan, según nuestra filosofía náhuatl, en llegar el cuerpo al lugar que le corresponde? 4. ¿No? Ahí tenemos. Ellos conocían perfectamente el proceso de descomposición del cuerpo. Y si nos ponemos a pensar en estos 9 peligros que les platico, son los pasos que el cuerpo va a pasar para quedar en huesos. Si nosotros ahorita todos nos vemos, todos somos diferentes, todos. Pero cuando ya no tenemos piel, todos somos iguales. Entonces es el momento que todos somos iguales en que se van a presentar ante Mictlantecutli. Dice ellos, el primer peligro, nos va a pasar un perrito porque hay agua. ¿Qué nos pasa o qué le pasa al cuerpo cuando muere? ¿Qué es lo primerito que le pasa en este proceso? ¿Quién sabe? Se hincha. Se hincha, porque está produciendo líquido. Ahí está el agua. Después, ¿qué le pasa? Ya que la piel no aguanta esto.
Revienta. Revienta. ¿Qué pasa al difunto si no le dieron su papel picado? Los cerros lo aplastan y ya no puede pasar. Después, ¿qué pasa? Se seca la piel. ¿Qué dice uno de los inframundos? Hace tanto frío que siente que puntas de obsidiana le cortan la piel. Son los procesos de descomposición del cuerpo hasta llegar a los huesos. Entonces ellos le ponían los elementos que necesitaban para que 4 años quedaran purificados y se presentaran ante Mictlantecutli. Y esto es lo que da origen a la ofrenda. ¿Qué pasa? Nuestros antepasados no tenían panteones. Los panteones aparecen después de la conquista. Cuando empiezan a hacer estos templos o iglesias, ¿qué necesita España? Dinero. ¿Y qué le dicen al indígena? Págame o no te enterramos en Tierra Santa. Vas a seguir allá. Pero es su tradición enterrarlos en sus patios, en sus casas. ¿Qué elementos le ponemos a nuestras ofrendas? Agua, símbolo de vida, ¿no? El incienso o copal para comunicarlos espiritualmente. Sal como purificación. Porque ellos utilizaban la sal con cal precisamente para poner donde enterraban y evitar estos olores de este proceso. Esto representa la purificación y seguimos poniendo sal y seguimos poniendo incienso y seguimos poniendo papel picado y seguimos poniendo agua. Cambiaron los objetos a lo mejor, pero el símbolo, que es lo que nos identifica, es el mismo, ¿no? Porque además tenían diferentes tipos de entierro, no solamente un tipo de entierro. Después de que viene la conquista cuerpo a cuerpo, ¿no? Con muerte, cuando ellos pelean, que termina Cuauhtémoc entregando la ciudad, porque después de 80 días de estar sin agua, sin comida, con sus muertos en guerra a un lado, él decide entregar. Ya no puede. Y es un joven de aproximadamente 26 años. Imagínense enfrentarse al ejército español, más a los miles de indígenas que venían con ellos apoyando. Entonces él lo entrega y dice ya hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, cuando viene después de este proceso de cuerpo a cuerpo, viene otra conquista, que es la conquista espiritual. Y empieza a llegar una serie de órdenes religiosas, entre ellos los franciscanos, que son los que llegan a Xochimilco. ¿Y cuál es el objetivo? Erradicar tradiciones y religión. En la religión y en la tradición estaba el ofrendar a sus muertos. Y les dicen a ellos, ya no tienes por qué meter en la tierra eso que pones, ponlo afuera, ya no lo pongas allá adentro. El indígena, con tal de que él le permitieran seguir venerando a sus ancestros, a sus abuelos, a sus difuntos, aceptan. ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de terminar con esta tradición, la enriquecen, porque introducen el trigo, pues ya tenemos el pan, introducen otro tipo de fruta, ya ponemos manzana, ya ponemos caña. Antes no, porque aquí no había, eran las guayabas, los tejocotes, la jícama, ¿no? El chilacayote, la calabaza. Entonces se enriquece esta ofrenda. En lugar de desaparecer esta gran tradición, la enriquece. Y es lo que nos identifica en el mundo. Entonces nosotros festejábamos 2 veces en nuestro año, que eran y estaba compuesto por 18 meses de 20 días y 5 días dedicados al espíritu, a uno mismo. 2 de esas veintenas la dedicaban a los muertos, una a los niños y una a los adultos. Los españoles cambian estas 2 veintenas por el día 1, que se festeja a los niños actualmente, y el día 2, que se festeja a los fieles difuntos. Por cierto, dicen que los únicos hombres fieles son precisamente los fieles difuntos, ¿no? Entonces, nos obligan y nos acostumbramos a festejar a nuestros muertos el día 1 y el día 2. Y a ponerles una ofrenda en la casa el día 1 o desde el 31 y el día 2. Pero entonces, esta ofrenda que nosotros ponemos actualmente es de origen prehispánico. Por esa razón, la UNESCO le dio a México el nombramiento de muestra oral del patrimonio cultural intangible
de la humanidad, desde el año 2003. Entonces, ya no es nuestra, es del mundo y tenemos la obligación de conservarla, no de rescatarla, porque allí está, de conservarla, conservar los elementos más originales posibles, de transmitirla a nuestros niños y de darnos cuenta que esta tradición nos da identidad a nivel mundial. Y pues ese es el origen de la ofrenda. Además tenemos otra cosa los mexicanos y que nos identifican también. Nos reímos con y de la muerte. Y si no es cierto, díganme si no hay un montón de calaveritas literarias, terminamos de leerlas y nos causan gracia. O a personajes públicos, los visten de manera chusca y nos reímos, aunque sean muertos. Y tenemos una gran cantidad de refranes, ¿no? Y que todos lo sabemos. Como dicen, el muerto al pozo y el vivo. Ah, ¿verdad? Mujeres juntas. De valientes y dragones están llenos los panteones. Fíjense, todos nos la sabemos, ¿no? Entonces nos reímos con y de la muerte. Y ese es el origen de por qué ponemos una ofrenda. Y es bien importante porque gracias a esa tradición de ponerle esta cantidad de elementos cuando los enterraban en sus patios o en sus casas, los arqueólogos pueden identificar primero el tiempo en que mueren, porque lo van a dejar sobre vasijas, y estas vasijas fechadas con un sistema arqueológico nos va a decir la edad o el tiempo que tienen esas vasijas. Pero también en esas vasijas hay semillas, y entonces vamos a saber qué semillas son originarias de México, porque todavía no había contacto con ningún otro país, ¿no? En ese tiempo no había ni siquiera aquí en Mesoamérica una división territorial. Xochimilco no era nada más esto, llegaba hasta Morelos y llegaba hasta Puebla.